Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Como saben, este es el tercer encuentro del seminario La discapacidad desde la perspectiva de las humanidades. Yo soy una de las integrantes del programa, pero hay mucha gente detrás de cámara que trabajó para que este encuentro se lleve adelante. El encuentro de hoy se llama La cultura como derecho, artes y patrimonio accesibles. Y queríamos contarles que, como es el 10.º año del programa de discapacidad y accesibilidad de la Facultad de Filosofía y Letras, el planteo para este año, desde la coordinación que llevan adelante Verónica Rusler y Marina Heredia, fue pensar en con qué personas, con qué espacios queríamos reencontrarnos, sobre qué queríamos volver a pensar. Entonces, parte de lo interesante de estos encuentros es que retoman experiencias previas, tienen que ver con otros momentos en los que hemos trabajado sobre estos temas, como parte del seminario o de otros espacios de formación en los que participa el programa. Y en el día de hoy, bueno, como en otros encuentros, vamos a tener una doble transmisión. Por un lado, estamos transmitiendo a través de Zoom. Se priorizó este espacio para quienes requieren subtitulado y también es importante pensar que se puede fijar la interpretación en lengua de señas argentina. Le agradecemos a Lilian, a Lucho y a Miguel, después los vamos a nombrar por completo, pero que están sosteniendo ese espacio. Y desde ese lugar vamos a tener esta transmisión en Zoom y otra en YouTube. En las dos, quienes participan van a poder hacer comentarios, preguntas. Sí les vamos a pedir, en el caso de Zoom, no recargar el chat, porque eso puede interferir para quienes utilizan lector de pantallas, entonces poder tal vez usarlo más al final. Eh, la otra cuestión es pensar que está la opción de elegir el subtitulado dirigiéndose al botón Closed Caption, que aparece como una CC para ver los subtítulos ocultos, y elegir la opción transcripción completa. Les vamos a pedir, vieron, por momentos aparecen algunas cámaras que se prenden, se apagan, el sonido se prende, se apaga, bueno, todo eso puede dificultar un poquito la transmisión, entonces les vamos a pedir que las mantengan apagadas porque eso facilita la accesibilidad de este encuentro. Y desde ese lugar también queremos, bueno, como pensar en por qué era importante pensar para nosotros de nuevo en un espacio en el que se reúnan personas que vienen de distintos ámbitos, porque pensar las artes y la cultura desde la accesibilidad implica pensar un proceso completo, implica pensar en tensiones, en distintos participantes, en qué lugar tiene la accesibilidad dentro de esa producción y creación artística y cultural. Y elegimos invitar como moderadora a Andrea Gracia. Andrea es periodista, es asesora en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sobre accesibilidad y derechos de las personas con discapacidad, es parte de REDI, que es la Red de Derechos de las Personas con Discapacidad, e integra la Biblioteca Argentina para Ciegos, participa dentro de su comisión directiva. Y también es parte del Consejo de Género de la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes, FAICA. Andrea va a ser la comentarista de este encuentro, entonces les anticipamos cómo va a ser la modalidad. Primero, Andrea va a hacer una pequeña presentación de los panelistas. Los tres panelistas invitados van a poder después exponer sus experiencias y luego Andrea va a poder hacer una reflexión y preguntas en torno a esas propuestas. Ese es un espacio para poder conversar. Nos interesa que tengan un tiempo para poder conversar entre ellos, pero que también en ese momento puedan aparecer sus preguntas, sus intereses y sus comentarios. Así que bueno, les agradecemos muchísimo que estén hoy con nosotros y les dejamos en manos de Andrea para poder avanzar con lo que sigue. Hola, muy buenas tardes a todas, todos, todes. Muchas gracias por este espacio y esta oportunidad para poder conversar, intercambiar sobre el derecho y el acceso a la cultura de las personas con discapacidad. Bueno, voy a presentar en primer lugar a
los tres panelistas. Por un lado, en primer lugar, Hernán Caruso. Él es estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario. Eh, es militante de los derechos de las personas con discapacidad en MUCAR, que es el movimiento de unidad y y acción, sí, de las personas ciegas y ambliopes de Rosario. Perdón que no lo dije exacto, creo, estoy confundiendo un poco el nombre de MUCAR. Y además ha escrito un capítulo sobre la organización, justamente sobre el movimiento asociativo de personas con discapacidad en un libro justamente sobre militancia y derechos. Por otro lado, presentamos a Gladys Benítez. Ella es locutora nacional, es licenciada en comunicación, también es guionista y narradora de audiodescripción desde el año 2009. Entre otros, ha hecho guiones y narraciones de audiodescripción para distintas plataformas como Netflix, Amazon. También actualmente está trabajando en adaptación también de guiones descriptivos para el área de gestión de públicos del Teatro Nacional Cervantes. Seguramente algunos y algunas van a reconocer su voz por algunas producciones justamente de audiodescripción. Y bueno, también es docente en la Facultad de Filosofía y Letras en el programa de accesibilidad y discapacidad. Y por último, vamos a presentar a Mayve Carone Fernández. Ella es licenciada, y voy a leer bien, perdón, exactamente no quiero cometer errores. Bueno, además, bueno, ahora ya llego al título académico de Mayve, pero cuento que es trabajadora en la Dirección de Accesibilidad de la Agencia Nacional de Discapacidad, que es asesora en distintos proyectos sobre discapacidad y accesibilidad, y sobre todo acceso a la cultura y a la comunicación, que además trabaja en una materia sobre adaptación de textos a lengua de señas argentina en la especialización de textos audiovisuales en el Lengüitas, en la ciudad de Buenos Aires. Y ya les estaba debiendo exactamente el título académico de Mayve. Licenciada en audiovisión por la Universidad Nacional de Lanús. Perdón que no me acordaba exacto y lo quería terminar de leer para ser precisa. Bueno, presentados ya los tres panelistas, yo un poco solamente quería hacer como una breve introducción, como dos disparadores que yo sé que los tres vienen como trabajando muy en línea con esto, y un poco como disparador sobre esto del acceso a la cultura de las personas con discapacidad. Me interesa como disparador pensar dos cosas. Una, la importancia de que los proyectos sean accesibles desde un principio, ¿no? Que la accesibilidad sea integral y desde el principio, y no se piense al final como algo agregado, como algo añadido. Y un poco en relación con esto, pensar también la importancia de que la accesibilidad
sea parte del proyecto y que sea también parte de lo artístico, digamos, porque muchas veces hay ese miedo, ¿no? De que la, de que el proyecto y la adaptación a lo que tiene que ver con formatos accesibles eh, corte o no vaya en línea con el sentido estético de lo que se está, de todo el proyecto integral. Entonces, bueno, un poco como disparador pensar eh, la importancia de que la accesibilidad sea parte integral de un proyecto cultural, ¿no? Bueno, ya es todo lo que tengo para decir por ahora. Les dejo con los tres panelistas y después volvemos para hacer como un intercambio sobre lo que ellos tengan para decir, que seguramente va a ser mucho y muy rico. Hola, hola, ¿me escuchan? Perfecto, Hernán. Y se ve perfecto la cámara. Ah, bueno, buenísimo, un gran logro. Bueno, ahí se cayó. Esa voz que podían estar escuchando ahí justamente es un lector de pantalla, de estos de los que les mencionaban al principio, que son software que usamos las personas con discapacidad visual para poder acceder a los dispositivos tecnológicos. Y bueno, cada tanto sepan que van a escuchar esa vocecita, espero que no les incomode demasiado. Bueno, para comenzar, MUCAR es el Movimiento de Unidad de Ciegos y Ambliopes de Rosario. Somos una ONG de personas con discapacidad visual, dirigida por personas con discapacidad visual, que promueve la defensa de los derechos de nuestro colectivo. Militamos desde 1981, que es nuestra fecha de fundación, por todo lo que tiene que ver justamente con la perspectiva de derecho, con el acceso a una vida independiente, autónoma, y con la vigencia plena de nuestras libertades, de nuestra dignidad de persona, justamente. Eh, bueno, yo también soy el coordinador del área de cultura en MUCAR. En MUCAR venimos realizando distintas actividades en línea de promover el derecho a la cultura de las personas con discapacidad visual, tanto en nuestra institución como en vínculo con sociedad, perdón, con la sociedad civil, como también con distintos niveles estatales, en lo que hace a, para empezar, digamos, desde, si ustedes se acercan a MUCAR, desde el ingreso van a ver nuestro interés que tenemos por el arte, por la cultura, en un mural que tenemos en nuestro frente. Este mural que lo pintó Pablo Boselli, si lo estoy pronunciando bien, buscaba justamente, digamos, eh, jugar con esto de los colores, de los sentidos, derribar un poco mitos de que no es que las personas ciegas o las personas con baja visión también no nos interesan los colores, no nos interesa la estética. Nosotros sabemos de colores, sea que porque perdimos la visión y pudimos verlo, o sea porque podemos encontrar alguna manera de representarlos y sabemos que son significativos. Y eso por un lado, no tener miedo de que porque están trabajando con una persona ciega o con una persona con baja visión, omitir el aspecto visual, el aspecto de toda la belleza estética visual también. Por otro lado, también brindamos talleres en MUCAR, en lo que tiene que ver con la promoción de la cultura. Tenemos un grupo de danzas árabes, tenemos un taller de baile de tango y un taller de guitarra también, todos orientados a personas con discapacidad visual, y el taller de tango es inclusivo, tanto para personas con discapacidad visual o sin ella.
También hemos realizado distintas actividades, como por ejemplo, hemos realizado una muestra de arte, Seguidores de la diosa Elba, que consistió en intervenir bastones. Distintos artistas intervinieron bastones blancos y verdes para deconstruir un poco el lugar del bastón, deconstruir un poco la idea de la discapacidad, de que desde esa mirada más asistencialista, rehabilitadora, sino mostrar, digamos, jugar con lo estético, jugar con que un bastón también puede ser un objeto a intervenir, un objeto de belleza, un objeto de una manera también así distinta de comunicar el acceso al arte y a la cultura. También por otro lado tenemos mucho trabajo con museos de la ciudad. Quería contarles un poco la experiencia que comenzó con el Museo de la Memoria de Rosario, que fue en el marco... Ay, perdón, si no me doy cuenta y estoy hablando muy rápido, perdón por los intérpretes. En el Museo de la Memoria de Rosario, fue en el marco de mi pasantía de la facultad. Trabajamos en la generación de una audioguía accesible a personas con discapacidad visual, de la obra Evidencia de Norberto Púzzolo. Si tienen la oportunidad en algún momento de pasar por Rosario, les invito a que pasen por el museo. Disculpen, ¿me escuchan? Ahí sí te escuchamos de nuevo, se había silenciado. Bien. Bueno, les comentaba, el Museo de la Memoria, trabajamos también conjuntamente MUCAR, la Facultad de Ciencia Política y el Museo, en la obra Evidencia de Norberto Púzzolo. La obra está dedicada a abuelas de Plaza de Mayo, consiste en dos rompecabezas enfrentados en un espacio que simula ser una plaza con una fuente en el centro. Y los dos rompecabezas representan la búsqueda de abuelas de Plaza de Mayo, y todos los años, cuando se encuentra un nieto, es pasado de un rompecabezas al otro, su pieza. Uno representa a los nietos que se buscan y el otro rompecabezas representa a los nietos encontrados. Fue todo un desafío, la verdad, porque el museo si bien el Museo de la Memoria es muy vivencial, tiene distintas maneras de acercarse a su muestra permanente, no tenía algo específicamente para personas con discapacidad visual, que más allá de ser específico para personas con discapacidad visual, intentamos trabajarlo desde la perspectiva del diseño universal, con la idea de que esta audioguía estuviera disponible para todo el público que visite el museo, que no sea algo solo para personas con discapacidad visual. Se pensó también más adelante complementarlo con una signoguía, con personas sordas, y seguir trabajando otras cuestiones de accesibilidad que bueno, actualmente no las pudimos continuar porque bueno, es también parte de los desafíos que cuando uno trabaja con otros actores, eh, no depende todo de uno, digamos, muchas veces es cuestión de aprovechar las oportunidades de participación, cómo se va generando todo. Esto, por ejemplo, comenzó porque en una materia de la facultad se utilizaba una muestra transitoria del museo que consistía en distintas fotos de las transiciones a la democracia. En base a que yo cursaba la materia, y la profesora no tuvo otra alternativa que ver la manera de que entre todos describiéramos las imágenes para que pudiera entender de qué trataba la obra, fue que surgió la idea de articular con el Museo de la Memoria, y fueron como una serie de hechos que se fueron encadenando,
teníamos también, por un lado, teníamos las capacidades, porque bueno, MUCAR tiene una larga trayectoria en asesoramiento en cuestiones de accesibilidad. El museo tiene su muestra permanente instalada, tiene su página web donde podían alojarla, también dispositivos. Y por otra parte, la Facultad de Ciencia Política tiene este marco de prácticas preprofesionales, tiene un laboratorio de sonido donde grabamos la audioguía, donde también se le realizó una entrevista a la autora Norberto Fúsolo. Lo interesante de esta audioguía también es que no se trató solamente de una audiodescripción de lo que estaba en el espacio, sino que se buscó poder sumar algo más, algo que enriquezca a todas las personas que puedan acercarse al espacio y hacer uso de la audioguía. Así que buscamos a Norberto, le realizamos una entrevista en la facultad, y esa entrevista, además de formar parte de la colección del museo, fueron tomados distintos fragmentos para generar la audioguía. También es una cuestión que tienen que tener en cuenta que a veces cuesta dar el primer paso, pero una vez que se hacen cosas, sí, una vez que se empiezan a hacer cosas, hay como un efecto contagio, los demás espacios se enteran y quieren hacer algo también con nosotros. Después de esto se acercó el Museo de la Ciudad, Vladimir Michelevich, que seguramente no estoy pronunciando mal, disculpen. Hernán, aprovecho el corte que quedamos que avisaba cuando faltaban 5 minutos. Muy amables, gracias. Bueno, contarles brevemente, el Museo de la Ciudad también está trabajando con nosotros un proyecto de audioguía. Llegamos a realizar una para la muestra anterior, que era Rosario Cambia, dedicada a la constructora Cambia, que edificó muchos museos muchos edificios históricos de la ciudad. Y actualmente estamos trabajando con la historia del barrio Pichincha. También ahí se acercó el Museo Castalmino, con quienes estamos trabajando con impresión 3D, también aprovechando la articulación con la universidad, con un proyecto de extensión. El mensaje que me gustaría transmitirles sobre todo es este, de buscar las articulaciones y sobre todo acercarse a las organizaciones de personas con discapacidad. Estamos para eso, para promover nuestros derechos, para trabajar en conjunto, para volver una realidad el lema de la convención, nada sobre nosotros sin nosotros. Es un desafío, pero invitarles a eso, a que se animen al desafío, sepan que si no el riesgo que corremos es el de generar productos que no siempre van a hacer lo más indicado, que no es valioso que puedan sumar la experiencia de las personas con discapacidad y que puedan acercarse a nuestras organizaciones. Así que bueno, básicamente aprovechar el último tiempito que me queda para invitarles a que nos conozcan en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, que es Mucar Rosario, Twitter, que es @MucarRosario, y también Instagram, que es Mucar Rosario. Ahí van a poder saber un poco más, seguir nuestras actividades. También invitarles que si... Buenísimo. Y bueno, invitarles a que nos sigan, también si en algún momento están en Rosario y tienen alguna propuesta, nosotros la podemos trabajar con nuestra comisión directiva, pueden acercarse quienes están en Buenos Aires. Quienes están en Buenos Aires pueden acercarse a la FAICA, que es la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes, a la Biblioteca Argentina para Ciegos o a Tiflonexo. Así que bueno, inmensamente agradecidos por este espacio.
Muchas gracias a vos, Hernán. Hola, buenas tardes a todas y todos. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Voy a compartir pantalla para ir comentando un poco lo que me quedó resonando a partir de la invitación del programa para participar en este encuentro. Y voy con un PowerPoint breve que titulé Experiencias de multiactoralidad y la dimensión estética de la accesibilidad. Gladys, perdón, no se escucha del todo bien. Si tenés posibilidad de sumar un micrófono, si no, vamos avanzando mientras tanto. Me acerco, a ver si se oye mejor. ¿Se oye? Se oye un poquito lejos, pero se oye. Bueno, voy a seguir y cualquier cosa me avisan. Trato de hablar un poco más alto, no sé qué, seguramente algo en la configuración no hice bien, pero bueno. Dale. En esta primera Perdón que interrumpa un segundito, soy Luciano, el intérprete de lengua de señas, le pregunto a mi compañera si escucha bien, si no vemos la manera de resolverlo. Lili, ¿escuchás bien a Gladys? Más o menos. ¿Tenemos alguna forma de resolver? Porque se nos dificulta la interpretación, si no. Si me dan un instante, puedo tratar de prender otro parlante, a ver si así bajito igual lo puedo escuchar, porque está bastante difícil. Denme un instante, por favor. Y Dale. tal vez lo que podemos es al resto de las personas proponerle que activen los subtítulos, mientras tanto, que tal vez pueden ayudar a complementar. No me estoy. Si hay alguien que tiene micrófono, sos vos, Gladys. Mirá el tremendo micrófono y justo. Sí, por eso digo, debe ser algo en la configuración, algo que no está. ¿Ahí se me escucha? Bajito. A ver, habla, por favor. Hola, hola, hola. No es lo mismo. Bueno, es lo que tenemos. Sigo Ahí yo, Lili, parece- que la escucho parecería bien, que escucharse. tengo otro, ¿te parece? Bueno, dale. Perdón, Gladys, por la interrupción. Seguimos. Bueno, decía que en la primera diapositiva, la verdad es que me costó un poco elegir un caso como para poder compartir, porque hay varios casos, varias experiencias de multilateralidad al momento de producir accesibilidad. En algunas he podido participar, otras las voy a compartir porque me llamaron la atención, un poco siguiendo lo que comentaba Andrea y también Hernán. Eh, pero bueno, en esta primera diapositiva hay 5 imágenes. La primera de ellas, de la película Refugiado. Eh, la, la retomo porque es una película que se trabajó desde la Asociación de Enlaces Territoriales para la Equidad de Género, en conjunto con Tiflonexos, también con Andrea Gracia en la supervisión, un trabajo que se pudo hacer hace unos cuantos años, y que también tuvo un gran trabajo de difusión y de divulgación en el encuentro de mujeres hace varios años también en Tucumán. Y luego hay otras fotos, otras imágenes al lado, una de ellas de una supervisión de un guión de audiodescripción teatral por Zoom, así como estamos ahora,
Y también otras imágenes que refieren a obras para las infancias, obras de teatro. Van a ver que hay una mano, la mano de un niño que está explorando la tapa de un cuaderno pedagógico accesible. Este cuaderno pedagógico fue resultado de un trabajo también en conjunto entre la Editora Nacional Braille, el Teatro Nacional Cervantes y varias áreas como prensa, diseño. También, bueno, este cuaderno pedagógico tiene macrotipos, siluetas de los personajes hechas con punteado, sistema braille, y también 2 códigos QR con la descripción de la tapa, de esa imagen que se ve ahí, de una nube de colores, grabada por una de las actrices que es una niña, ¿no? Y también la descripción de cada uno de los personajes con sus características, sus vestuarios, en las voces de los actores. Todo este trabajo, que dicho de este modo parece muy simple, en realidad llevó bastante trabajo de organización, ¿no? Como para que cada una de estas áreas pudiese intervenir desde sus especialidades, sus trayectorias, sus experiencias y aportar sus conocimientos pensando en esta publicación accesible para niñas y niños ciegos, en este caso. Y luego Gladys, hay, perdón, sí, no está funcionando por el volumen, entendemos, el subtitulado. Entonces, vamos a intentar ir transcribiendo en el chat. A quienes usan lector de pantalla tal vez lo pueden desactivar para que no les moleste el doble audio, pero vamos a intentar ir haciendo eso mientras tanto para que puedan seguirte más personas. ok. Bien. Aprovecho la pausa para avisar que pude resolver por el parlante que puedo cambiar a mi colega. Vale. Perdón. Gracias. Bueno, las imágenes de esta primera diapositiva en realidad son algunos ejemplos de estas experiencias en las que han podido intervenir distintas personas, grupos, equipos de trabajo. También en una de las últimas fotos se puede ver a los integrantes de una obra para infancias, caracterizados durante una visita táctil. Y me interesa en realidad eh, mencionar, más allá de estos ejemplos, los diferentes recursos que generalmente conviven en las diferentes propuestas o contenidos culturales. Me voy a enfocar un poco más en personas ciegas, que es lo que yo generalmente he estado trabajando, más que nada es en el recurso de la audiodescripción y en el diseño de visitas táctiles. Pero bueno, ahí lo que vemos son pictogramas del sistema braille, la audiodescripción, visita táctil, un código QR y un libro que tiene auriculares que podríamos pensar que refiere a los audiolibros o a todo contenido que sea pasado a formato de audio. Pero estos recursos por sí mismos, aislados, en realidad tampoco es que garantizan lo que se conoce como cadena de accesibilidad, sino que en realidad todos estos recursos pueden convivir en estos diferentes hechos artísticos y culturales. Generalmente eso es lo que sucede o a lo que se tiende para poder garantizar el acceso a los contenidos culturales, ¿no? Aquí mencionamos, bueno, el sistema braille, información en audio, audiodescripción en contenidos audiovisuales, audio guías de museos, artes escénicas, el uso del código QR, también en contenidos. Y aquí lo que quería era retomar aquellas fotos del inicio y, y recordar un poco cómo fueron esos procesos de trabajo. En el caso de refugiado, decía, se pudo trabajar desde una asociación, con supervisiones, con reuniones, se pudo trabajar mucho desde la convocatoria y también
ocurrió algo casi orgánicamente, que fue que, si bien en audiodescripción se habla mucho de la neutralidad y la búsqueda de la objetividad y de no opinar ni siquiera con la voz o con los tonos sobre aquello que se está describiendo, ocurrió algo que fue como mucho más orgánico y que tenía que ver con el mensaje que se estaba transmitiendo. La temática de la película, el involucrarse y el poner el cuerpo hizo que la narración también estuviese más en sintonía con eso que se estaba describiendo, con eso que se estaba contando. Esto realmente lo traigo como para pensar. Siempre hablamos igualmente de la responsabilidad y de no describir o de no filtrar una opinión, ¿no? Pero ¿hasta qué punto uno puede ser tan, digamos, puramente objetivo en este tipo de trabajo? Siempre uno va a estar también mediado por las experiencias que uno mismo tenga con los contenidos audiovisuales, su propia historia con el cine o con la temática que está describiendo. No por eso va a opinar, ¿no? Pero sí en las palabras que uno elige, en el verbo que uno elige al momento de describir, implícitamente está involucrándose también la historia de uno como sujeto, ¿no? Algo de eso ocurrió en esta película. Hay un enlace que yo lo puedo compartir como para que ustedes puedan escuchar una escena, pero me parece más interesante para aprovechar estos minutos, tal vez compartir con ustedes el resultado de un trabajo también multidisciplinario que tiene que ver con la obra para infancia, Familia No Tipo y La Nube Maligna, que estuvo en cartel hasta hace muy pocos días, y que incluye las descripciones de los personajes en las voces de los actores. Y la verdad es que fue un trabajo de escritura, en principio, de esas descripciones, y luego pasar a trabajar en cabina con ellos, con el director de la obra, con el técnico en sonido. Uno de los actores, incluso en ese momento, propuso con un sintetizador generar entradas musicales especialmente para, para esta pieza sonora. Así que me gustaría, voy a ver si la tecnología está un poco de mi lado, compartir, compartir con ustedes ese audio, o por lo menos un minuto para poder escuchar en las voces de los actores cómo fue ese trabajo. Voy. Ahí se ve la pantalla compartida. Bueno, le voy a dar play y me avisan por chat si se ve compartida. Bien. Bien. Me llamo Socorro. Tengo 11 años. Estoy en pijama, pero no puedo dormir. Espero que me cuenten un buen cuento de terror porque son mis favoritos. El buzo de mi pijama tiene una cara con ojos grandes y boca con colmillos. Mis pantuflas son peludas. También tienen una boca grande con colmillos porque soy fanática del terror. Estoy peinada con 2 trenzas. Hola, soy Pelude, amicino de la familia. Soy alto y todo mi cuerpo está cubierto de pelos, desde la cabeza a los pies. A veces me saco mi cabeza peluda y descubro que hay un mundo allá afuera. Tengo pelos muy largos, blancos, verdes, azulados y principalmente rosas. También voy a tener puesto un calzoncillo blanco bastante grande. Mi misión es hacer dormir a Socorro. ¿Me ayudan? Hola, me llamo Teónidas. Me dicen Teo. Soy el hermanoide robot allegado a la familia.
Soy músico, toco el piano y la flauta traversa. Soy delgado, alto y tengo puesto un traje amarillo, camisa, moño al cuello y sombrero. Mi saco tiene una espalda con cables pegados y partes metálicas. Ah, les conté que me gusta bailar. Uno de mis pasos favoritos es el de la caminata lunar, como si caminara para atrás pero sin despegar los pies del piso. Me llamo Polito, el padritío de Socorro, y siempre traigo algo del centro. Soy alto, delgado y mi pelo es largo, ondulado. Tengo puesta una camisa rosa con cuello verde y un pantalón azul a cuadros, ajustado hasta las rodillas y ancho hasta los pies. Mi nombre es Fom... Prefiero no decirlo. No me gusta que me nombren. Soy una leyenda. Tengo plumas sobre la cabeza y en la espalda. Visto unas capas con brillos y lentejuelas. Mis ojos se iluminan como el fuego y mis manos son grises, parecidas a la garra de un reptil. Estoy juntando mala onda, mala vibra, mala energía, malos pensamientos. Bueno, ahí dejo de compartir porque es muy largo el audio, pero eso fue lo que se pudo trabajar, digamos, en equipo, elaborando los textos y después los actores interviniendo desde, bueno, las voces de sus propios personajes, ¿no? En escena. Fue bastante interesante porque todo lo que se pudo generar con este infantil, al igual que también se trabajó con una obra de Rosario en la que pudimos trabajar también con Hernán de forma remota, a distancia. Es interesante lo que se genera con las obras para infancias, con estos cuadernos pedagógicos accesibles, con las visitas táctiles. Las visitas táctiles, y acá vuelvo a la presentación un minuto, lo que tienen es que necesariamente participan muchas áreas de los teatros. Vamos a hablar del teatro en este caso como un entorno cultural en el que hay, como el caso del Cervantes, se trata de un teatro de producción. Entonces hay muchos talleres y mucho de lo que se ve en escena está producido, trabajado artesanalmente puertas adentro. Eso es bastante enriquecedor para estas propuestas de visitas táctiles. Y por ejemplo, esa foto que está en esta diapositiva, en la que yo hice un apartado muy breve de audiovisuales, escénicas, museos, para hacer como un punteo de cuáles son esas multiactoralidades que se hacen presentes en estos contenidos. En la foto que está debajo hay dos actores que están rodeando una caja de cartón. Bueno, esa caja de cartón, en esa obra llamada El presente de Eduardo, alojaba una fotocopiadora en escena. Esa caja de cartón, por sí misma, sola, aislada, no quiere decir mucho más que una caja. Sin embargo, en el contexto, en escena, tenía una función simbólica importante. Y cuando estaba en escena, no estaba en escena simplemente esa caja de cartón sin nada más. Esa caja tenía alrededor una hilera de luces rojas y desde el interior también salía una luz más clara, como evidenciando que desde allí adentro algo electrónico se estaba activando y algo que era importante para la vida de la oficina o bueno, el trabajo cotidiano de estos compañeros, ¿no? De trabajo. Bueno, para que esa caja formara parte de una visita táctil, tuvo que intervenir utilería, iluminación, electrotecnia, la dirección de producción, la dirección técnica. Es decir, y también pensar en función de este concepto que mencionábamos al principio de cadena de accesibilidad, ¿no? De hacer posible la llegada al entorno cultural, al espacio, la permanencia, el acceso al contenido. También, puertas adentro, todas estas personas que participan del diseño de la propuesta accesible deben tomar decisiones de a dónde colocar la caja,
cerca de qué otros objetos, con qué otras materialidades cruzarlas o qué tipo de descripciones hacer, ¿no? Bueno, todo ese tipo de decisiones y de preguntas son las que generalmente surgen cuando uno piensa en una propuesta o en un diseño de propuesta accesible. Y me quedo para el final con una idea que quiero retomar de algo que mencionó Andrea, sobre la accesibilidad desde el principio y no como algo añadido. Tanto en audiovisuales, generalmente, o al menos han sido las experiencias que tuve hasta el momento, si bien pude trabajar con directores y los intercambios han sido increíbles, pero siempre se trabajó, pude yo trabajar por ahora en audiodescripción como un recurso que se añade, que se suma, ¿no? No desde el minuto uno, que sería luego interesante escuchar una experiencia así, ¿no? Pero sí me pareció interesante encontrar, medio al vuelo, un ejemplo de una publicidad muy breve que estuvo saliendo al aire el año pasado y que quiero compartir, para pensar un poco si acaso fue pensada la accesibilidad desde sus inicios, desde el principio, o si fue una casualidad en medio de una búsqueda estética para hacer algo original, y eso hizo que se convirtiera en una pieza finalmente accesible. ¿Y qué debería pasar en todo caso para que, si hubiese sido casual, se convierta en algo un poco más pensado desde el principio, ¿no? Ahora voy a compartir esta publicidad muy corta, con pocos segundos. Voy, ya con esto voy dando el pase, pero yo no sé si la conocen, es una publicidad de Stella Artois, la cerveza negra. Voy a abrir. Una mujer esperando la comida. Con la nueva Stella Artois Noir en la mano, es una mujer mirando al horizonte. Y él buscando una Noir en la heladera. Ahora es un hombre envuelto en un halo de misterio. Ahora ella pone música. Ahora pone música de película. Música. Música de película. De pronto llega el delivery. ¿O será el destino llamando a su puerta? No, era el delivery. Y emplatan la comida con elegancia para disfrutar con el negro intenso de la nueva Noir. Todo es más interesante en blanco y noir. Stella Artois. Bueno, esa es una publicidad que estuvo al aire, incluso hace poco descubrí otra similar, no de cerveza, sino de otro producto. Sí, estuvo al aire. Y me llamó la atención por esto, ¿no? Si bien no es una audiodescripción, claramente, pero tiene algunas frases que tienden a ir narrando lo que se está haciendo. Y también hay una variación en el modo de decir. Hay distintos planos, ¿no?, de sonido. Hay un juego ahí con ese español medio neutro, como si fuese una película, incluso como un doblaje de otra época. También estas entradas musicales, ¿no?, que refieren a música de película, entonces se usan determinados instrumentos. Hay como ciertas convenciones y guiños cinematográficos, podríamos decir, en esta pieza audiovisual, pero también con estos elementos descriptivos que al menos me dejan a mí pensando si acaso fue casualidad o si hubo una búsqueda concreta. Y aquí, bueno, se podría abrir también el juego a pensar por qué no se producen o por qué no es tan común aún pensar en producciones accesibles desde el primer minuto. Pero
pero bueno, en principio yo lo que quería traer o compartir, disculpen por la desprolijidad del sonido, pero quería compartir un poco con ustedes algunas experiencias, sobre todo en escénicas, en donde la participación de múltiples actores se da con mucha más frecuencia, y también está este ejemplo de una publicidad que sin querer queriendo tal vez incluyó algo desde el comienzo, ¿no? Algo descriptivo desde el comienzo. Así que bueno, en principio eso es lo que les quería compartir. También están aquí algunos enlaces que luego yo puedo dejarlos por si quieren escucharlos o verlos con más tiempo, que son de diferentes producciones. Allí también hay uno de un cortometraje que se produjo en el Centro Universitario Devoto, que también se trabajó con diferentes compañeros de otros talleres, así que fue súper interesante en ese sentido. Y bueno, de momento es lo que quería compartir pensando en la multiactoralidad y esta búsqueda de la dimensión estética y de la belleza, como decía hace un rato Hernán. También, bueno, de la accesibilidad desde el principio o como algo añadido, ¿no? Pienso que todas estas búsquedas lo que hacen es pensar en que la accesibilidad misma tiene de por sí una dimensión estética que puede potenciar el contenido cultural, y que de hecho lo hace. Y lo hace a partir también de, bueno, todas estos cruces que se van dando orgánicamente y que cada vez se van fortaleciendo más en las distintas experiencias en las que todos vamos poniendo el cuerpo, ¿no? Así que, bueno, por aquí eso era lo que quería traer para seguir pensando juntos. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Gladys. Buenas, ¿qué tal? No sé si me escuchan. Se escucha bien. Bien. Bueno, nada, primero que nada quería agradecer la invitación y nada, estoy muy feliz de estar acá y de compartir el espacio no solo con la gente del programa que lo hizo posible, sino también con los ponentes o compañeros anteriores, digamos. Bueno, estamos los tres muy alineados en la forma de pensar desde ya, y me parece muy interesante muchas de las cosas que se fueron diciendo, y seguramente vaya a irlas como tal vez retomando. Capaz, no sé, bueno, ya me presentaron antes, pero bueno, vuelvo a decir que mi formación original es como realizadora audiovisual, y capaz cabe aclarar que voy a hablar un poco de una experiencia personal concreta, particular, que es la realización de un documental, un mediometraje, que hice a fin de justamente recibirme de licenciada en audiovisión, y que para hacerlo tuve que investigar y buscar la forma de hacerlo por mi cuenta, porque capaz, no sé, creo que no lo dijimos hoy, pero deben saber que los temas de accesibilidad no son temas que estén en las currículas de las carreras, de ninguna carrera. Y eso es una pena, porque nada, cuando empecé a conocer sobre el tema, me flashó un montón. Entonces, bueno, contarles que yo estaba pensando cómo iba a ser mi trabajo final, y como tenía muchas opciones, una era hacer un audiovisual, y me parecía que era lo más sensato, porque bueno, yo había estudiado eso, y como presentar un trabajo en el medio y en el formato en el cual me había formado, me parecía que era lo mejor. Y como que, bueno, con el estudio en una universidad pública y gratuita, me acerqué mucho a la militancia y a distintas cuestiones sociales, y por algún motivo yo sentía internamente que mi documental, que tenía una temática de género, no tenía, tenía que poder llegar a todo el mundo. Y como que con esa premisa empecé a pensar distintas acciones en distintos aspectos para llegar a todo el mundo.
Y bueno, entonces de alguna manera me cruzo con la ley de medios, que bueno, la ley de medios, deben saber, tiene incumbencia sobre la radio y la televisión, y aunque yo seguramente no iba a hacer un documental para televisión, o para radio, pensé, che, está bueno esto que plantea acá en el artículo 66, que habla de la accesibilidad, qué cosa podría llegar a ser esto. Y esto fue en 2015, ¿no? Y entonces pensé, bueno, la ley de medios, cuando se crea también un organismo que vela, digamos, por su cumplimiento, que es la Defensoría del Público. Entonces me acerqué ahí y pedí que me ayuden a ver qué cosa vendría a ser estas cuestiones que planteaba el artículo 66, que hablaba concretamente de 3 herramientas: la audiodescripción, el subtitulado y la lengua de señas argentina, el servicio, digamos, de interpretación en lengua de señas argentina. Bueno, cuando fui me di cuenta que lo que yo pensaba que era tan sencillo como agregarle sal a mi documental no resultaba tan fácil, y que hacer accesibilidad implicaba algo mucho más profundo de lo que yo creía, que era como, bueno, ahora le agrego estas 3 cosas y estamos hechos, ahora sí llego a todo el universo. Entonces empecé a tratar de formarme en la materia y empecé a informarme sobre distintas cuestiones de accesibilidad, independientemente de la accesibilidad audiovisual, digamos, como buscando inspiración en donde pudiera, y así me acerqué a distintos organismos y organizaciones de la sociedad civil y a distintas causas, y empecé a militar fuertemente por el tema de la accesibilidad y distintas cuestiones vinculadas a la discapacidad. De esa manera también conocí el programa, participé de algunas instancias formativas del programa, y bueno, aquí estoy. El punto es que entonces yo estaba por empezar a hacer un audiovisual, había decidido que era un documental, y que iba a tener una temática transfeminista, y que, bueno, justo ahora que estaba empezando a hacerlo, me había topado con esta cuestión de la accesibilidad, y empecé a pensar que agregar estas 3 herramientas, digamos, a un solo producto que yo estaba empezando a hacer iba a ser un poco complicado, porque de repente algunas personas se iban a sentir sobreestimuladas, porque de repente se iba a encontrar con texto sobre impresión pantalla, el subtitulado, con información de una persona señalando en otro idioma lo que se estaba exponiendo, también visualmente, y con una información más en lo que era la pista de audio, ¿no? Tipo, además de los diálogos, de las locuciones, de los ambientes, de los efectos sonoros, de la música, ahora iba a tener otra voz que me iba a aportar otra información. Y entonces pensé que esto no estaba siendo muy practicable, tipo todo junto. Bueno, esto igual podría... no digo que esto no se pueda hacer nunca, ¿no? Sí se puede hacer, creo, según el caso, según el tipo de piezas y bla. La cuestión es que en ese momento lo que decidí, y apenas teniendo contacto con el mundo de la accesibilidad y de la discapacidad, tomé la decisión de que mi documental iba a ser un solo documental, pero que iba a tener 4 versiones originales. Que esto es un poco extraño, porque ¿cómo sería un solo documental si son 4 versiones distintas? ¿Y por qué las 4 originales, no? Y esto tiene que ver con esto de la accesibilidad desde el origen que veníamos hablando. Yo el documental no lo tenía, y entonces tenía que pensar cómo hacer que fuera accesible para mucha gente. Accesible como en un sentido muy amplio. Y entonces dije, todo esto junto es un lío, mejor lo separo. Como que fue todo muy intuitivo, no es que yo tenía demasiada idea de lo que estaba haciendo. Pero después descubrí que eso que yo estaba haciendo tenía como cierta cuestión innovadora, y que estaba muy alineado al paradigma social que se supone que ahora defiendo, ¿no? de la discapacidad. Y esto implicaba que yo no iba a hacer un documental tradicional, vamos a decirle, convencional, y que después le iba a agregar todo esto al final. Si yo todavía no lo había hecho. Entonces yo dije, bueno, como que tengo que pensar desde ahora cómo se hace esto, porque la lengua de señas va a estar indefectiblemente, el subtitulado va a estar indefectiblemente, la audiodescripción va a estar indefectiblemente, y todo eso tiene que entrar en algún lado, en un tiempo sonoro y en un tiempo y espacio visual, ¿no es cierto? Entonces tomé esta decisión y empecé a planificar 4 audiovisuales, digamos, en paralelo.
Y estos 4 audiovisuales tienen como esta particularidad de ser como, bueno, un mismo sentido narrativo, como un mismo contenido, pero cifrado de distintas formas, ¿no es cierto? Con distintas herramientas o con las mismas herramientas utilizadas o dosificadas de forma distinta según el caso. Pero entonces para hacer esto, medio que se desprendía necesariamente que bueno, que si yo iba a hacer eso, iba a tomar decisiones diferenciadas para cada uno de estos audiovisuales en todos los aspectos de una pieza audiovisual, ¿no? Todos los aspectos de una pieza audiovisual son, o sea, estoy pensando en el guión, estoy pensando en el montaje, estoy pensando en la fotografía, en la iluminación, no sé, en la animación, en la música, en la banda sonora toda. Y que entonces, para que la forma mejor de comprender el significado que traía el documental fuese lograda, las decisiones no podían ser necesariamente las mismas, pero al mismo tiempo el documental era el mismo. Entonces, todos estos audiovisuales iban a tener decisiones que se compartan y decisiones que difieran respecto a distintos aspectos audiovisuales, pero al mismo tiempo tenían que hacer sistema, tenían que pertenecer al mismo universo, tenían que tener una misma propuesta estética desde lo sonoro y desde lo visual, que diera idea de que en realidad todos eran la misma cosa, que todos decían la misma cosa, que tenían el mismo contenido, y que estaban pensados por la misma persona y que pertenecían a una misma propuesta, ¿no? A un mismo documental. Entonces, eso fue también interesante de pensar, porque era cómo hago para que tengan esta cierta identidad individual, y esta cierta individual en el sistema, siendo que se trata de la misma cosa, y que deben ser absolutamente reemplazables uno por el otro. Ninguno debe tener información que el otro no tenga, y viceversa. Y entonces, bueno, vinieron algunos cuestionamientos, ¿no? Capaz más filosóficos o no sé, éticos, morales incluso, sobre qué entender como la misma cosa, que digan la misma cosa, que ninguno tenga algo que el otro no tiene. Bueno, ¿eso qué implica? Porque si yo ya estoy mezclando distinto el audio en un lado que en el otro, ya no estoy rompiendo como con esa premisa, era como un poco la duda. Y entonces, bueno, otra de las ideas que yo tenía, y a mí siempre me gustó el arte, y me gustaron las cosas manuales, y mi documental hablaba mucho, ¿no? De esto de romper paradigmas, de pensar el mundo desde otro lugar, de cuestionar el status quo, y como que me venía muy bien, ¿no? Pensar ahora de repente en la accesibilidad, como que hay una canción que a mí me gusta. Estoy haciendo algo que es horrible, que es que no soy muy ordenada para hablar, me van a tener que disculpar, perdón. Pero bueno, como que algo que yo sentía era que mi documental hablaba de la opresión, y que siempre el que oprime es la misma fuerza, ¿no es cierto? Como que, por ejemplo, el machismo, las cuestiones de clase, las cuestiones vinculadas a la raza, y a, bueno, a distintas opresiones vinculadas a la corporalidad y demás, tienen un factor común. Siempre hay un sujeto privilegiado que suele ser casualmente el mismo. Y hay una canción que me gusta mucho, que es una canción de Silvio Rodríguez, que habla de la colonización, ¿no? De la llegada a América y el exterminio por parte de los colonos, de los españoles, a los americanos, y se llama Me acosa el cara pálida. Y en una frase de la canción dice: me acosa el cara pálida, con su forma de ver, su estética, su ángulo, su estilo y su saber. Forma de ver, estética, ángulo, estilo, saber. Me pareció muy reveladora, porque me di cuenta que si yo quería comunicar algo distinto, no lo podía comunicar igual que siempre. O sea, si yo quiero un resultado distinto, no puedo hacer lo mismo que hago siempre, porque lo mismo que hago siempre es una receta, ¿no? Y lleva a un resultado. Entonces, como que eso me hizo repensar mucho los procesos productivos de lo que yo estaba haciendo, y a qué personas necesitaba dentro del equipo, qué cosas iba a hacer y en qué orden, y qué cosas no iba a hacer. Y me di cuenta que realizar algo para todos era realizar algo
distinto a cómo uno realiza, a lo que está dado, ¿no? Y como que de alguna manera loca, mi documental que hablaba de romper paradigmas, rompía los paradigmas desde el contenido y desde las formas, que ya sabemos, ¿no? Que la forma y el contenido no estarían siendo tan disociables. Y entonces, bueno, a mí me gusta mucho el arte, decía, y yo quería que en mi audiovisual hubiese mucho diálogo entre distintas formas, ¿no? de poner los mensajes, ¿no? De distintas materialidades, en distintos formatos, medios. Y en mi audiovisual hay una escultura, por ejemplo, hecha en barro, hay el logo del documental, de hecho, está bordado sobre arpillera, hay piezas sonoras originales, hay un poema original, hay como muchas formas de arte interviniendo, capaz también un poco pensando en que yo en la facultad había visto cosas de historia del arte, y bueno, y como que se hablaba de la ópera, ¿no? Como esta forma de arte total, ¿no? Entonces, como la obra de arte total, ¿no? Como esto que contiene lo todo. Y eso me flasheaba, entonces empecé a aprovechar eso como una potencialidad estética y narrativa. Y, por ejemplo, yo tengo 4 versiones, ¿no? Tengo una versión tradicional del audiovisual, tengo una versión audiovisual que contiene subtitulados incrustados en pantalla, quiere decir pegadas, esto, ¿no? Y que presenta a mi documental, que es un documental de entrevistas, con los entrevistados como en una pantalla un poco más chica. Tengo una versión que contiene lengua de señas argentina, y tengo una versión que no es audiovisual, que es solamente sonora, y es un documental sonoro. Con lo cual no es una audiodescripción concretamente, sino que va un poco más del lado de esta cuestión creativa que contaba recién Gladys, y que un poco lo que yo fui haciendo fue pensar estas materialidades. Digo, bueno, por ejemplo, si yo voy a hacer un documental que solamente se escuche, y que no sea que no dependa, ¿no? de otra cosa, ¿no? Que no sea, si vos vieras, verías esto. Yo quiero que no haga falta saber qué hay en la imagen, y que esto tenga el mismo contenido que tiene cualquiera de las otras piezas que estoy haciendo al mismo tiempo, pero que están con una existencia, digamos, audiovisual, con imagen y con sonido. Y entonces empecé a pensar ese documental como un podcast. No sé, empecé a pensar en otros géneros narrativos o literarios o textuales, y en otros géneros sonoros que yo conocía, y a ver cómo eso podía hacer jugar las variantes que se iba a mover de la realización audiovisual para generar ese discurso. Y entonces, en mi documental, por ejemplo, hay un separador que entre los momentos de entrevistas aparece, y que aporta desde un lenguaje artístico una misma progresión narrativa, ¿no? De lo que plantea el documental. Y en esta versión de documental sonoro hay una música original que es parte de ese separador, y hay un poema original recitado por su autora. Que cuando yo lo mandé a hacer por esta autora, y cuando yo mandé a hacer la música, y cuando yo mandé a hacer la escultura en barro para las versiones audiovisuales, para funcionar, para oficiar de separador, yo hablé con estos 3 artistas, con el compositor, con la escultora y con la poeta, y les conté lo que yo necesitaba expresar. Y como a mí siempre me gustó el arte, y yo soy muy mala para las cosas artísticas, como que yo necesitaba tomar prestado como esas cualidades de los otros artistas, y además siempre me gustó, ¿no? Esto de hacer red y de impulsarnos mutuamente, y sentía que podía hacerlo, ¿no? Y entonces les conté, mirá, las premisas son estas, el documental va de esto, yo siento que el arco narrativo tiene que significar esto, los tiempos funcionan más o menos así, y le di los mismos disparadores a los 3 artistas. Y los 3 artistas crearon una obra en su medio, en su lenguaje, con la misma consigna. Y después yo lo que hice fue hacer funcionar la música con la escultura, en unos casos, la música con el poema, en otro caso.
Y entonces uno podrá pensar, pero entonces, ¿los documentales son o no son iguales? Y yo digo que sí, que soy la creadora principalmente, creo que soy la persona autorizada para decir que dicen lo mismo. Pero yo digo que sí porque yo puedo decir que sí, que esas tres piezas artísticas con distinta materialidad son equivalentes. Pero eso lo puedo decir porque soy la realizadora y porque lo pensé desde el inicio. Entonces eso es muy difícil de pensarlo cuando uno trabaja la accesibilidad desde el final. Primero porque todo lo otro ya no lo podés tocar, ya está ahí inalterable. Y entonces no podés decirle al sonidista, al músico, al director de fotografía que hagan algo distinto, a la persona que diseña la gráfica, ubicame estos elementos así o asá, a la persona que me hace el montaje, necesito más aire cuando tengo interpretación que cuando no la tengo, entre los cortes. Bueno, yo lo podía hacer porque tomaba todas esas decisiones, o sea, como yo tenía la voluntad y tenía la posibilidad de decir sobre eso. Y sobre todo sabía lo que quería decir, entonces podía tomar esas decisiones. Cuando el Maibel, equipo... Sí. disculpas, estamos en tiempo cumplido, como para ir cerrando. Bueno, nada de eso, que cuando la accesibilidad se toma después, y no solo ocurre que se toma después, sino que está hecha por un equipo que excede al equipo de realización original, lo que resulta como resultado es que a fin de no modificar aquello que se está diciendo, se toman cierta distancia, y esa distancia muchas veces hace que lo que uno está haciendo sea un poco insulso, sea un poco rudimentario, no se la juegue y no dialogue estética y narrativamente con lo demás. Y que aunque tenga uno la pretensión de no tocar esas cosas, ya las tocó, porque cuando uno le agrega un audiovisual, sonido o imagen, lo que está haciendo es manipular el contenido. Entonces, yo considero, en la línea de lo que decían mis compañeros anteriores, que la accesibilidad tiene potencia narrativa y estética, y que es necesario hacerse cargo de eso, porque la tiene aunque la usemos o no la usemos, y si no la usamos, lo que hacemos es romper con el contrato audiovisual. Así que eso, así termina mi cuento. Gracias. Muchas gracias a vos. Ahora les proponemos a todos los panelistas y a Andrea que vuelvan a reunirse para poder conversar a partir de los comentarios de Andrea. Bueno, la verdad que fueron experiencias y exposiciones sumamente ricas, y yo quisiera hacer un par de comentarios. En principio, creo que los tres tuvieron algo en común. Yo sabía que los tres iban a pensar esto iban a estar muy alineados en cuanto a la accesibilidad pensada desde el principio, por eso hice un poco el comentario al principio, porque conocía más o menos sus experiencias y cómo habían trabajado, pero digo, me parece que los tres tienen algo en común, que tiene que ver con que los tres, de alguna manera, contaron experiencias donde hubo una interacción desde el principio, en algunos casos, en otros tal vez no, pero que... Voy a dejar que pase la ambulancia, ahí está. Que los tres, de alguna manera, describieron experiencias donde hubo una interacción entre les artistas y las propias personas con discapacidad como, de alguna manera, protagonistas también de este hecho artístico, ¿no? Porque en los tres casos hubo personas con discapacidad asesorando, pero yo me animaría a decir que va más allá de un asesoramiento y que tuvo que ver con un rol protagónico. Y un poco sobre eso les quería preguntar a los tres. En principio, con respecto a Hernán, me interesa mucho que nos cuentes cómo fue la experiencia de asesorar en lo que tiene que ver con el mural y esto de los colores, ¿no? Porque, bueno,
En mi caso, yo soy una persona ciega de nacimiento y para mí, por ejemplo, los colores son construcciones, ay, perdón, que tenía, me distraje porque justo se produjo un intercambio en el chat y me distrajo un poco con respecto a lo que venía diciendo porque el lector de pantalla me leía. Decía, yo por ejemplo en mi caso soy una persona ciega de nacimiento y para mí los colores son construcciones sociales, son como construcciones sociales, porque construí mi imaginario con respecto a los colores en base a lo que me contaron que son los colores. Y en base a eso me pude hacer una idea, más que nada cultural, sobre cómo es cada color. Entonces me interesa saber un poco cómo fue ese proceso. Lo mismo con el tema de la intervención de los bastones, también preguntarte si esos bastones se comercializan, si se venden, si las personas con discapacidad visual pueden elegir esos bastones intervenidos. Me parece súper interesante como hecho artístico, ¿no? Para darle otro significado al bastón, que muchas veces, y sobre todo para las personas que pierden la vista de adultas, el hecho de apropiarse del bastón simbólicamente es algo muy fuerte y a veces es algo muy temido y muy rechazado. Me parece súper interesante esta vuelta que le dieron, que le encontraron al bastón como hecho artístico también. Y un poco a los tres preguntarles qué sienten que pudieron modificar, que les modificó tanto a Hernán como persona con discapacidad visual asesorando, como a Gladys y a Maybe, bueno, también asesorando ellas, ¿no? Pero digo, ¿qué sienten que les modificó la interacción con, en el caso de Hernán, ¿qué sentís que vos pudiste modificar en los hechos artísticos donde vos pudiste asesorar? En el caso de Gladys y de Maybe, ¿qué sienten que ustedes tuvieron que modificar, o incluso desde lo personal, qué sienten que modificaron cuando una persona con discapacidad les hizo algún tipo de devolución de del hecho artístico que ustedes estaban haciendo? Y desde mi experiencia, la verdad que el trabajo conjunto con Gladys, la colaboración que hice para la película de Refugiados fue una experiencia hermosa, porque fue la primera y única que hice como supervisora en conjunto con Pablo Lecuona de Tiflonexos, de un guión audiodescriptivo. La verdad que casi no tuve nada que... En este caso, en la experiencia de Refugiado, no hubo nada casi nada para asesorar porque el guión estaba perfecto, pero la verdad es que fue una experiencia hermosa la de poder ir leyendo en vivo, que Gladys leyera el guión mientras íbamos viendo la película. Fue algo increíble porque era como pensar, bueno, ¿cómo va a quedar esto? Y meterme en esa historia fue algo muy lindo. Y la verdad es que creo que es una experiencia alucinante para poder trabajar. Y no quería dejar de decir algo de la publicidad, no la había visto. Y me quedo pensando si tal vez, porque evidentemente en la publicidad usaron mucho el recurso de la película, del cine, y que tal vez pienso si no habrá sido que se inspiraron en la audiodescripción, que ahora ya es una parte más de muchas series y muchas películas que podemos ver en plataformas, y tal vez les pareció un recurso interesante. Tal vez no fue la intención ponerle audiodescripción a la publicidad, pero pienso si no habrá sido como pensaban ellos, tal vez habrán pensado, bueno, parte de la película tiene que ver con
con el terror, con los climas que generamos, y tal vez la audiodescripción es una parte más. Si es así, me parece impresionante porque quiere decir que ya la audiodescripción es una parte más. Ojalá sea así, no estoy en la mente de quienes la hicieron. Pero lo último que quiero decir con respecto a la publicidad es qué interesante hubiera sido en la época en que las publicidades eran tan importantes, porque tal vez ahora la posibilidad de saltar los anuncios en YouTube, por ejemplo, o en otras plataformas, ya hace que no le prestemos tanta atención a las publicidades, pero en una época, no sé, en mi adolescencia, en los 90, 2000, no, mi infancia, adolescencia, los 90, 2000, principios de los 2000, la publicidad era una parte importantísima, eran hechos artísticos. Había publicidades que eran, de hecho me acuerdo de una publicidad que venía dada como en capítulos, que era una publicidad de un auto, donde era una persona que se encontraba con el diablo. Y a mí me llamaba la atención porque no tenía descripción y ni siquiera sabíamos de qué se trataba. Pasa mucho con las publicidades de autos, ¿no? Evidentemente no les interesa a quienes hacen publicidades de autos llegar a personas con discapacidad visual porque claramente no van a ser clientas, pero muchas veces no sabemos de qué se tratan las publicidades de auto, y eso hoy en día también pasa, ¿no? No sabemos qué es, porque no describen de qué se trata. Y digo, ¿cómo nos hubiera... a mí me pasó mucho, de chica sobre todo, que me impresionaba ver publicidades que tenían músicas muy estridentes, muy fuertes y voces que después, claro, no sabía de qué se trataba la publicidad y cómo muchas veces en el entorno se hablaba de las distintas publicidades y la audiodescripción, claro, no existía. Qué bueno hubiera sido que se pensara la publicidad como pensaron esta de cerveza. Bueno, me fui muy por las ramas, pero no quería dejar de decirlo porque me cruzó todo eso por la cabeza cuando Gladys presentó esta publicidad. Pero bueno, no quería dejar de preguntarles eso a los tres, cómo fue esa interacción, qué sintieron de interesante en estos procesos de interacción. Y bueno, y hermoso también lo de los actores, también cómo lo que mostró Gladys de la experiencia del teatro, cómo los actores también y actrices se involucraron en el proceso de adaptación. Me pareció algo hermoso, no lo quería dejar de mencionar porque también un poco esto de pensar el hecho artístico integral y cómo todos van participando de esa descripción. Hace poco viví algo parecido en una visita táctil donde en el Teatro San Martín, con una obra que era Campo Minado, donde los actores en realidad no solo eran actores, sino que habían sido excombatientes de Malvinas, y los actores venían a participar de la visita táctil y nos mostraban ellos mismos, y eran parte, ¿no? Un poco del hecho que estábamos viviendo, de ese hecho cultural que era la visita táctil, y me quedo pensando esto, qué interesante también que los propios artistas que se involucran no solo actúen, sino que formen parte de la adaptación. Me parece algo hermoso y súper interesante y ojalá se pueda replicar. Bueno, no hablo más y solo esto de preguntarles a ellos esto, cómo vivieron esas experiencias. ¿Empiezo yo de vuelta? Parece que te dejaron empezar, Hernán, así que dale. Bueno, ¿no? Sí. Buenísimo. Sobre el tema del mural, sí, digamos, cada persona con discapacidad visual, digamos, tiene su propia experiencia y su propio recorrido, sus propias preferencias, digamos, sobre los colores. No todas las personas con discapacidad visual opinan lo mismo, digamos, ni se acercan de la misma manera a los colores. Nosotros lo
lo hicimos justamente para poner este énfasis en que si nos interesa cómo nos ven, si nos interesa ser vistos y ser apreciados estéticamente, si trabajamos justamente desde esta idea fue que nos contactamos con Pablo y le pedimos, digamos, un modelo, una propuesta que nos acercara. Esa propuesta la debatimos en nuestra comisión directiva. Nosotros siempre trabajamos todo de manera conjunta en MUCAR, buscamos siempre llegar a consensos y ver si estamos de acuerdo en llevar adelante esa acción que queramos realizar. Y coincidimos en esto, digamos, que más allá de las distintas posturas que teníamos sobre los colores, sobre las distintas maneras y el distinto valor que cada uno puede asignarle a ese aspecto visual, que era para hacerlo porque justamente lo que queríamos transmitir era esto de que nos interesa ser vistos como... ¡Ay, se cayó! Nos interesa ser vistos como todas las demás personas, nos interesa justamente, somos conscientes de que tenemos una dimensión visual y somos conscientes de eso, de que queremos aportar a la sociedad. El frente de MUCAR hoy es un aporte más a la ciudad, que realmente aporta a su diversidad estética y edilicia, llegamos incluso a estar en la portada de una revista de la ciudad, que no era lo que buscábamos, pero realmente buscábamos esto, que poder ser reconocidos también desde el lado visual, y eso, sumar ese valor, dejar ese mensaje de que las personas con discapacidad tenemos para aportar en todos los espacios, incluso en el visual. Y sobre las obras de los bastones, no se comercializan. Nosotros, MUCAR, nos sostenemos con la venta de los productos tiflológicos. Vendemos bastones verdes y blancos, pizarras, punzones, lo que hacemos a precios accesibles porque somos una organización sin fines de lucro, entonces podemos ofrecerlos a precios que son más económicos que si fuéramos una empresa, que justamente es lo que no somos. Lo que sí, estas piezas no son exclusivas de MUCAR, digamos, contamos solamente con 10, si recuerdo bien, o 12 que produjeron estos artistas, cada una es muy particular, tenemos la idea, digamos, es poder en algún futuro volver a escribirla. Tenemos, por ejemplo, una era un bastón de muchos tramos que medía como casi 2 metros, que representaba también un poco la altura, la presencia. Había otro que era instrumentos musicales hecho con un bastón. Había uno que tenía por puntera un punzón de escritura que hablaba un poco de esta idea de que uno haciendo su camino también va escribiendo su historia. Y desgraciadamente no contamos con piezas exclusivas, no las vendemos, pero sobre todo creo eso, buenísimo destacar el tema de la articulación, del juego multiactoral. Sí, no solamente en el caso de MUCAR, no solamente asesoramos, sino que tomamos protagonismo, tomamos distintas tareas para llevar adelante el objetivo de llegar a una producción, una pieza accesible. Creo que en lo personal me dejó mucho aprendizaje y siento que todos los que participamos de una experiencia así aprendemos un poco. No es que el conocimiento es una cosa que
está, que la tengo yo por estar en una ONG o la tienen las compañeras por su profesión. Las tenemos, pero es algo también que circula, que surge en el compartir, y creo que eso es también muy valioso de estas experiencias. Y bueno, paso la palabra para mis compañeras. Hola, hola, hola. ¿Ahí se me escucha? ¿Un poquito? ¿Sí? Se escucha. Ahí. Perfecto. Me acerco a los micrófonos. Bueno, a mí lo que me modificó bastante, sobre todo al trabajar en la supervisión de guiones con personas ciegas, fue poder ser un poco más sintética a veces en los contenidos de las descripciones o jugar más con la banda sonora. Me fue como agudizando mucho más, eh, digamos, el sentido estético hacia el aporte, el valor añadido que tiene el sonido en las películas, ¿no? De hecho, bueno, más allá de los libros de Michel Chion, voy a citar a un profesor de filo de la carrera de artes, de la materia Introducción al lenguaje musical, Sandro Benedetto, que generalmente ha dado muchos talleres sobre escuchar la banda sonora en el cine, poder analizarla. Bueno, tuve mis acercamientos a ese tipo de talleres y formaciones y libros porque realmente el trabajo en la audiodescripción y todo lo que surge del trabajo en conjunto con personas ciegas y con asociaciones a lo largo de todos estos años me llevó a aprender a analizar un poco más la banda sonora, ¿no? Y lo importante que es que se ponga en diálogo, en este caso, con la audiodescripción. Eso por el lado del guionado, ¿no? Y después, en cuanto a las visitas táctiles y las actividades que requieren, como decía hace un rato, poner el cuerpo, ahí el mundo, digamos, es diferente, es otra cosa, porque es como ver el lugar que transitas de pronto todos los días desde otro lugar, con otra perspectiva. Eh, Hacer como una especie de relevamiento permanente de cómo es ese transitar el espacio, cómo es vivirlo, cómo es habitarlo, y a partir de allí, cómo pensar en estrategias o recursos de accesibilidad, ¿no? Por esto que comentábamos hace un rato de la importancia de poder llegar, permanecer, disfrutar, acceder y regresar, de sentirse bienvenido, ¿no? En estos espacios. Así que la verdad es que son experiencias de las que yo sigo aprendiendo, más allá de que uno pueda estudiar, leer y trabajar. Creo que es en este tipo de vínculos e intercambios que uno aprende mucho más y va reformulando y va pensando y se va preguntando o se va planteando, ¿no? Cómo viene trabajando y tal vez qué otras cosas podría hacer o de qué manera uno podría buscar nuevas formas o nuevas poéticas que intervengan un poco en este modo de producir accesibilidad, ¿no? Así que es un aprendizaje permanente, podríamos decir. Me modifica desde ese lugar. Bueno, nada, yo creo que, sí, si bien no lo comenté, bueno, y Andrés sí lo hizo por suerte, dentro de lo que es puntualmente esta experiencia del documental del que hablaba, pero obviamente en cada una de las cosas que hago como realizadora en el ámbito de la accesibilidad, siempre trabajo con personas con discapacidad como miembros de los equipos de trabajo, y no son necesariamente sus funciones como asesores o validadores únicamente. O sea, me parece que hay que
ampliar como la perspectiva y entender que las personas con discapacidad son personas y que pueden cumplir un rol cualquiera dentro de la realización audiovisual. En este caso estoy enfocándome en ese aspecto, pero dentro de cualquier ámbito, ¿no es cierto? Y es lo que intenté hacer, incorporar a esas personas como parte del equipo. Y como digo, como parte del equipo es, independientemente de que tal vez estas personas fueran parte de distintas organizaciones, con trayectoria y eso, que además lo son, y que además son personas reconocidas por sus pares y por la comunidad en general, por su militancia y por su trayectoria en cuestiones de accesibilidad comunicacional y o cultural. Estas personas eran parte del equipo, así como era parte del equipo cualquier otro rol, ¿no? La montajista, el músico, la escultora, las personas que hicieron cámara, quien hizo sonido, tenía un rol dentro de la estructura organizacional y productiva. Y eso para mí es súper importante, instituir el rol. Desde ya que no puede ser cualquier persona la que asesore y valide o dirija cuestiones vinculadas a ningún tema, no solo accesibilidad, y una persona por ser mujer no es feminista, y una persona por tener discapacidad no es asesor o validador. Y desde ya hay que trabajar en la tecnificación, en la profesionalización, para mí, de esos roles. No solo de esos roles, de todos los roles audiovisuales en esta perspectiva, y de esos roles que hay que constituir, y que hay que afianzar, y que hay que consolidar. Entonces, a mí encontrarme con la temática de la accesibilidad me cambió la vida. Me cambió la vida porque yo encontré esto al momento en el que me estaba encarando mi trabajo final de carrera, y me abrió un mundo absolutamente nuevo. Yo tardé 5 años en hacer este documental para hacerlo de esta manera, y me di cuenta que mi estructura de equipo de trabajo, mis tiempos productivos, mis procesos productivos, mis formas de pensar el mundo, se vieron absolutamente atravesadas. Tanto es así que todo el resto de mi vida pasó a orientarse a militar y a trabajar en temas de accesibilidad y discapacidad, con lo cual claramente me transformó encontrarme con el tema y encontrarme con las personas que hacen a esto, ¿no? Yo ahí en las conclusiones de mi trabajo hablo de esto, de cómo las experiencias y las personas que uno conoce hacen que uno cambie, y que por ende las decisiones que uno toma cambien. Para mí es fundamental la participación de las personas, de las personas con discapacidad en estos procesos, porque son parte de la sociedad y porque no son meros receptores de lo que yo hago. O sea, las personas con discapacidad son, como yo, que soy una persona sin discapacidad, y como todos, personas que deben poder apropiarse del mundo, pero que deben poder generar el mundo en el que vivimos, ¿no? Esto de nada de nosotros sin nosotros implica eso. Y esto del aporte que decía Hernán recién, para mí es fundamental. Las personas con discapacidad tienen, como todo el mundo, cosas que aportarle a la sociedad, y la sociedad en la que quiero vivir es una sociedad en la que hayamos aportado todos. Si no, no me interesa. O sea, esto de... Para mí como profesional en este campo es muy difícil pensar mi militancia, ¿no? Todo el tiempo me estoy preguntando en qué lugares debo hablar, desde dónde debo hablar, cómo se milita un tema del que no soy protagonista, ¿no? Cómo es esto de militar acompañando, pero no sin eclipsar, digamos, ¿no? El protagonismo de mis compañeros, de los cuales aprendo. Así que me resulta eso, como súper importante la pregunta esta que haces, y nada, siento que realizar accesible desde el inicio no solo implica un momento desde el cual empezar a pensar la accesibilidad y darse cuenta de que la accesibilidad, al fin y al cabo, no son esas 3 herramientas que uno pensaba, sino que la accesibilidad es transversal y todo lo permea, sino también pensar la participación activa de estas personas, de todas las personas, de la heterogeneidad, de las personas que componemos el mundo,
para habilitar sus trayectorias vitales y los aprendizajes que esto conlleva, porque la experiencia vital mía como mujer, joven del conurbano, primera generación de universitaria, trae consigo un montón de aprendizajes implícitos, y las experiencias vitales de las distintas personas que se encuentran con barreras día a día y con opresiones de todo tipo día a día, traen implícitos aprendizajes, y hay que validarlos, lamentablemente, hay que darles el lugar, porque, y no es porque yo te incluyo, sino porque yo soy una persona que tiene privilegios y que tengo que poder cederlos. Desde ese punto de vista es que lo digo. Así que nada, no sé si respondí tu pregunta o fue una interpretación muy libre de la pregunta, pero bueno, nada, igual servía para bajar línea. Nada, gracias. Sí, sí, yo siento que me respondieron y de sobra, un montón. Me respondieron las preguntas y me encantó este intercambio. Gracias al estrés. No sé si hay preguntas en el chat, en los distintos vías que había para hacer preguntas. Les dejo entonces con las compañeras organizadoras de esta actividad para ver si hay preguntas para seguir el intercambio. Gracias, Andrea, y gracias también Gladys, Maive, Hernán. Tanto en el chat de Zoom como en el de YouTube hay muchos saludos, muchas felicitaciones, muchos agradecimientos a los tres por compartir y por contarnos sus ideas, sus experiencias en torno a estos procesos en los que participaron para producir de forma accesible. Hay una pregunta en particular que voy a traer, ya que no hay mucho tiempo ya, que es la pregunta que hizo Lo Murcia desde YouTube, que preguntó: ¿cómo solventar y que el factor económico no limite la producción de accesibilidad? Ya que esta tiene un costo, para empezar, de los profesionales involucrados, recursos que muchas veces las organizaciones o los colectivos no pueden asumir. Así que cualquiera de los tres puede proceder a hablar o comentar algo al Lo respecto. único que quiero decir, y espero después que mis compas puedan capaz responder más cabalmente la pregunta, que es que la accesibilidad efectivamente tiene un costo, y el costo es que la gente acceda o no a sus derechos. Ese es el costo que tiene la accesibilidad. O sea, cuando la accesibilidad no está, hay un montón de gente que simplemente no tiene la posibilidad de participar ni de aportar nada a la sociedad, y eso nos perjudica a todos, porque esa persona no puede participar y los demás no podemos saber qué es eso que esa persona podía compartirnos. Así que yo creo que eso es lo que para mí nos tiene que guiar. Después creo que remediar las cosas es mucho más caro que hacerlas accesibles a priori. O sea, ahí sí hay una respuesta capaz más técnica de mis compañeros. ¿Me escucha? Se escucha bien, Hernán. Y ahí Buenísimo. se sumó Carlos también a este cierre. Buenísimo. Nada, coincidir con Gladys, justamente no solo la accesibilidad, todos los derechos tienen un costo y es la realidad. Eso hay que solventarlo, hay que exigirlo. Yo creo que en ese sentido la convención es un documento que tiene jerarquía constitucional, no es la garantía de nada, pero creo que nos da un poco de margen para exigir esos recursos y para exigir sobre todo a los espacios estatales que esa accesibilidad esté y que esos recursos. Es un desafío también exigirlo y tiene que haber siempre esa decisión de. Pero bueno, creo que hoy contamos con ese documento internacional que reconoce también los derechos culturales. Hola, hola. No, yo me quedé pensando, sí, en lo que comentaba Maide al principio, y bueno, Hernán también ahí reforzó, y también en esta cuestión de que algo que sobrevoló
Con relación a la publicidad, que nos quedamos pensando si acaso fue inspirada en la audiodescripción, que ya se hace cada vez más popular en las plataformas o no. Que bueno, tiene que ver también con esto, ¿no? Con la visibilidad de estos recursos, de estas producciones accesibles, de la existencia de las normativas, de las leyes, de la convención, de poder seguir trabajando de forma colectiva, ¿no? Y bueno, pienso que yo creería que estamos en un camino hacia una mayor cantidad de contenidos accesibles. Si pienso en los comienzos, en 2009, incluso un poco antes, en 2005, cuando se produjo la primera audiodescripción, y pensamos en la realidad actual bueno, cómo se han visibilizado la audiodescripción y otros recursos de accesibilidad en plataformas más populares, podríamos tener una mirada un poco, no digo súper optimista, pero podríamos decir que ha crecido mucho y que en parte tiene que ver también con la existencia de estos espacios, de estas capacitaciones, y que, bueno, que ojalá es trabajo que queda de aquí en adelante, que pueda formar parte de planes de estudios, ¿no? Y toda esta cuestión bueno, la importancia de que se puedan generar puestos o bueno, que se pueda considerar todas estas nuevas profesiones realmente como lugares a ocupar por personas con discapacidad y personas que se forman para trabajar en estas actividades, ¿no? Pienso que se está en camino, que falta, por supuesto, pero que se ha recorrido bastante. Así que yo creería que estamos en un camino hacia una mayor cantidad de producción de contenidos accesibles. Al menos desde los organismos gubernamentales se trabaja mucho más. Tal vez es difícil pensarlo en productoras, en empresas, ¿no? Pero pienso que sí, que se está haciendo bastante y se seguirá por ese camino mucho tiempo más. Perdón, dos datos para esta persona capaz que consultaba, que quería algo capaz, ¿no? Como, capaz está hablando del presupuesto, ¿no? En serio, como esto que es como el cuco. Pero uno, que hace un montón, que es obligatorio que todas las películas producidas por el Inca, que son tipo todas las películas de Argentina más o menos, es obligatorio que tengan subtitulado en español, ¿sí? Cuando uno recibe dinero del Inca, debe entregar copia con subtitulado en español, con lo cual eso ya hay dinero destinado a eso, porque el dinero que uno le dan, que ya sabemos que es poco y todo lo demás, no importa, debería ya en el presupuesto contemplar a priori, obligatoriamente, el valor del subtitulado en español. Eso como a decir algo bien concreto. Y después nada, otra vez, si uno piensa en la accesibilidad desde el origen, ya eso se constituye como una parte de su producción audiovisual, teatral, del tipo que sea, y por ende pasa a ser un ítem dentro de su presupuesto. Así que eso facilita muchísimo más la ecuación también, ¿no? Para conseguir los fondos para hacerlo. Si uno lo contempla en el presupuesto, después busca dinero acorde al presupuesto que se dio cuenta que iba a necesitar. Si les parece, tal vez podemos dejar a Carlos el cierre, pensando en el horario. Por supuesto que les agradecemos muchísimo, que estamos muy felices con este encuentro y pedimos disculpas por los problemas de subtitulado que tuvieron muchos vaivenes, y sabemos que en un espacio como este es importante que estén disponibles. Carlos, no sé si estás disponible para hacer el cierre. Tal vez no. Bien. Bueno, entonces, creo que a todos y a todas los que trabajamos, somos usuarios, espectadores, cada vez que estamos en estos espacios culturales y sumemos los patrimoniales también, pensar la accesibilidad nos hace
también ser parte o no de un relato, ser parte de un espacio en el que se ponen en juego un montón de valores, identidades, relatos que dan cuenta de a quiénes estamos contemplando y a quiénes no, y en qué roles los estamos contemplando. Entonces, desde ese lugar, para nosotros pensar este encuentro, pensar las artes y la cultura como parte de este seminario, tiene que ver con que cada vez estos derechos, esta búsqueda de reivindicaciones en relación a la posibilidad de participar, se amplíen no solamente a los espacios que aparecen como en una lista casi en el primer lugar. Uno pensaría, bueno, en espacios educativos, en espacios de salud, en el trabajo. Bueno, también hay derecho a ser parte de un conjunto, a ser representados en la historia y en los relatos artísticos, y también hay un derecho al ocio. Esta posibilidad de pensar que estos espacios de ocio, de disfrute, implican compartir con otros y salir también de esta imagen tan aislada y de carriles exclusivos para las personas con discapacidad. Y creo que para quienes hemos tenido la posibilidad, además de agradecer hoy el trabajo de los intérpretes, de ver intérpretes en escena, es fascinante. Y por momentos tratás de decir, bueno, ¿para qué lado miro, no? Porque es maravilloso lo que aparece en cada espacio de una obra en artes escénicas y también en otros espacios. Ahí Carlos volvió, le dejo la palabra para el cierre. ¿Se escucha ahí o no? Sí, se escucha perfecto, Carlos, solo que ahí está perfecto tu cámara. No, quería nomás compartir brevemente unas notitas que había tomado. Por un lado, pensar la importancia del rol de las universidades también. No es casual que Maybe haya... Ahí desactivé el lector de pantalla. No es casual que Maybe haya hecho también este documental y que Hernán también haya en su práctica profesional tomado contacto con los museos, ¿no? Entonces, pensar de vuelta en la articulación es importantísimo. La accesibilidad desde el principio y el trabajo colaborativo fueron pilares que se dijeron en todas las exposiciones y todos los comentarios que surgieron. Luego también pensar la importancia de la ley, no solamente como indispensable para la exigibilidad de derechos, sino también pensar la ley como una puerta de entrada a la conversación y a otras formas de la imaginación pública. Maybe, cuando encontró la ley de servicios de comunicación audiovisual, bueno, ella no tenía por qué cumplirlo, pero sin embargo lo hizo y se preguntó algo que antes no se había preguntado. La ley también sirve para hacernos preguntas y para generar otros umbrales de lo posible. Luego, retomar algo que se dijo respecto de la profesionalización de los puestos de trabajo. Qué importante sería contar con por ejemplo, un puesto de asesor, de audiodescriptor, que eso realmente se profesionalice con todas las tensiones que puede tener eso, ¿no? Por supuesto. Porque uno dice, hoy, ¿quién audiodescribe? Los artistas, los locutores, bueno, no para estandarizar u homogeneizar, pero sí para que eso sea validado también, no solo en los circuitos audiovisuales, sino en general en todos los actores que tienen que ver con la producción de accesibilidad. Y algo más que quería comentar es la importancia de que el trabajo colaborativo también modifica la sensibilidad. Esto que comentaba Gladys, ¿no? La audiodescripción de refugiados se modificó porque también hubo reuniones y hubo un trabajo en conjunto. Es decir, no es que los artistas están solos produciendo su obra, eso puede ser una parte, sino que hay muchísimas mediaciones culturales que también pueden modificar la obra. Así como cuando un artista escribe una canción, la canción es de él, pero también es de quien la canta de pronto, ¿no? Entonces, el arte también es de quien lo hace en todas sus facetas. Eso es lo que quería comentar. Y bueno, agradecerles muchísimo a todos, a Lilian Moreira y Luciano De Luca como intérpretes, a Miguel Cortés como asesor sordo cultural lingüístico, a Marina Heredia y Lara Goldberg en el Zoom, a Patricia Liceda y Florencia Fulana en YouTube, a Javier Moscoso, que también es una persona que siempre nos acompaña y sostiene la accesibilidad de manera integral, también haciendo posible toda esta transmisión, a todo el equipo, y bueno, y
particularmente a Maive, a Andrea, a Hernán, a Gladys y a Verónica Estáfora, que se puso al hombro también integralmente todo este encuentro. No sé si me quedará alguien más por nombrar, seguro que a todo el equipo, porque también no solamente es importante este trabajo previo de accesibilidad, sino lo que va pasando en el chat donde cada uno dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Se escucha bien? ¿No se escucha? ¿Salen los subtítulos? ¿No salen? Ese es un trabajo de accesibilidad también en vivo en el momento. Así que eso también es muy importante remarcarlo. Y muchas gracias y los esperamos en el próximo encuentro el 15 de noviembre.